Acá hay preguntas que me pasaron algunos amigos, después hay preguntas que de repente yo te quiero hacer. Para La que mí, quieras. sí, lo que a mí, por ejemplo, me gustaría saber primero cómo fue tu inicio, por ejemplo, en la política, cómo decidiste ser político. Así que hoy no quiero ser doctor, no quiero saber, me quiero dedicar a esto. ¿Verdad? Sabemos que sos abogado también, ¿verdad? Pero ¿cuál fue cómo comenzó eso? Estando en el tercer curso del colegio, en el San José, Carlos Mateo, el político, se candidató a presidente de Centro y me invitó a participar. Y bueno, ahí empecé en esta actividad, perdimos la elección. Luego me mudé al Colegio Internacional, me candidaté a vicepresidente con un gran amigo, Roque. Creo que Se me van los apellidos últimamente. Y ganamos. Luego me candidaté a presidente del Inter y perdí. Me ganó Oscar Pacielo, un compañero que hoy miramos. está en la gremial, el hijo del grande profesor Oscar Pacielo. Ahí más o menos hace cuántos años atrás estamos hablando que comenzaste con esto. Del año 76, Sí, miramos, 75, 76 aproximadamente. miramos, Hace un buen tiempo. hace un buen tiempo. Eh, Y con eh, respecto, justamente diga así, con respecto a Cruzada Nacional, eso por ejemplo, ¿hace cuánto se creó Cruzada Nacional? Cruzada Nacional empezó hace 3 años como un movimiento político y luego porque la ley exige, aun cuando la Constitución no te exige, pero el Código Electoral sí, tenés que convertirte en partido político si querés mantener el nombre, el símbolo, etcétera. Entonces, se fundó Cruzada Nacional en una seccional colorada en Ciudad del Este, específicamente la que está a 100 metros del mercado de Abasto en Ciudad del Este, y luego la aprobación en un comité liberal de sus estatutos. Eso con el objeto de demostrar que somos eclécticos. Sí, miramos. Procuramos de ambos traer lo mejor. ¿Y qué le podés contar respecto hacia la gente que de repente está curioso o algunos que perdieron la fe del ser colorado, del liberal, que están curiosos para conocer buenas otras oportunidades? Por ejemplo, ¿qué puede contar de Cruzada Nacional? Si van a tener candidatos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuáles son tus proyectos que hay para Cruzada? Yo creo que quien se siente, yo siempre me defino como colorado. Yo Claro, soy cierto. nacionalista, soy republicano, eh, y el que se siente colorado y le parece que dentro de la Junta que está en la calle 25 de Mayo va a avanzar, avanti più. O lo mismo, aquel que es liberal y que de repente le parece que dentro del PLD, ocurre que esta es una cuestión intuitiva. Claro, Ponerle que hoy tenemos 30.000 afiliados aproximadamente a Cruzada y cada uno es dueño de Cruzada. Acá no hay un líder, yo no soy el líder. ya. Acá no se baja una línea, es un hormiguero en donde cada hormiguita sabe qué hacer y se siente a gusto, a veces no, a veces se van, a veces llegan, a veces se afilian, a veces no se afilian. Es un espacio donde el libre albedrío prima. Entonces, Cruzada no es una cuestión así política, de política convencional. Es Ujú. un espacio de pensamiento, es un espacio donde la gente se desarrolla y no hay esa cuestión de que vos tenés que hablar en tal idioma o hablar con algún lenguaje corporal determinado. No. Ahora, lo que yo pienso, y es una cuestión modesta, es que Cruzada tiene que lograr una nueva constitución, la reforma Sí, eso constitucional, vos venías hablándolo mucho ya de eso. bastante. Sí, sí, Y sí, luego se verá si es que las urnas son una herramienta valedera, lo que pueda ocurrir más adelante. claro. ¿Y van a tener algunos candidatos, varios candidatos o no? Hasta ahora, en las municipales,
habíamos establecido un margen discrecional dentro del cual la gente podía moverse y pedíamos que tuvieran por lo menos el 0,5% de afiliados de la cantidad que haya votado en las últimas elecciones y que allí salgan los candidatos a concejales o intendentes. Y vos sabés que yo creo que básicamente en 100 distritos tenemos candidatos donde la gente se formó per se, gente que no conozco muchas veces, pero la idea era, lo que pasa es que llegamos a este tema de la pandemia, de que la gente firmara un contrato ético de que si existiera lo que se llama en derecho la presunción jure et de jure, sin posibilidad de una prueba en contrario, en donde el individuo, si es que llegó, el correligionario o quien fuera a un cargo, y hay un hecho de corrupción que no se puede mostrar lo contrario, el Tribunal de Conducta puede sacarlo de cruzada. Y además hacerle firmar un pagaré por los 5 años de sueldo que eventualmente tuviere si llegare al cargo, de forma tal a poder ejecutarle ese pagaré. Y bueno, eso se destinará a una cuestión filantrópica, etcétera. Pero lo importante es de que los perros no utilicen como una mera chapa cruzada y luego hagan algún calahuichi. La mayoría por querer dinero fácil o por robarle al pueblo entran. Para buscar eso nomás entran, para nada más, ¿verdad? Por eso la lucha que vos estás haciendo es interesante, porque se nota que ustedes no son así y no pertenece a esa camada de gente. Entonces ahí se nota que hay que laburar, ¿verdad? Que vos le haces trabajar a la gente justamente de Cruzada Nacional, y eso es bueno que la gente de repente sepa, ¿verdad? Con respecto ya a algo un poco más viejo, ¿verdad? Con respecto así de que el embú y esa cosa, vi que vos estaban muy unidos ustedes, ¿verdad? Y no sé si con Miguel Prieto cómo fue, ¿verdad? La relación con ustedes, pero después me dijo que se alejaron, pero en ese caso vos te alejás, o sea, vos preferís no trabajar con varias personas por el hecho que de repente se quieren meter de repente por el lado corrupto o quieren hacer las cosas mal, entonces vos decidís nomás abrirte de ellos. O pasa algo, o se pelearon ustedes por sus cosas personales, o realmente vos te afastás de ellos porque hay algo ya denso que ya no te gusta más. Yo creo que cuando vos conoces a alguien que te cae bien y le brindas tu amistad, y bueno, por A o B motivo, en un momento determinado pensás que las cosas no pueden continuar, hay que desatar antes que romper la relación. Eso es lo que hice con Kelembu. Para mí Kele es un tipo espectacular, es un hombre muy inteligente por naturaleza, quizás no tenga la ilustración de mucha otra gente, pero bueno, él decidió un camino en un momento determinado que a los que estamos en Cruzada no nos pareció oportuno, porque si él esperaba un poquito más, hoy hubiera sido un nítido candidato a intendente por Cruzada Nacional. Pero bueno, cada cual mide sus tiempos. Con relación a Prieto, nunca yo lo conocí muy bien, lo apoyamos, llegó a la intendencia y ahí está, procurando hacer lo mejor que puede. Si bien yo soy un poco ácido en cuanto a las críticas, siempre con el objeto de que mejore su administración, que lo está haciendo él de la mejor manera posible. Como político, por ejemplo, Payo, ¿cuáles son tus metas? ¿Vos hasta dónde vos querés llegar? La constituyente hasta siempre ahí, fue este objetivo primario. Nos reuníamos con amigos que algunos ya han fallecido, inclusive hace un par de años atrás. Y, o sea, acá hay un dilema. Las constituciones en el mundo hoy, perdón, especialmente en el mundo latino, no es realmente la llave a lo que la gente pretende como democracia. En los mundos sajones, sí, las constituciones con pocos artículos determinan el camino, pero es importante como un ejercicio cívico. ¿Por qué?
hoy hablamos del tema de los sueldos de los funcionarios. Si vos no cambias la Constitución, es un camino muy ríspido a seguir meramente con leyes. Si queremos unir las fuerzas públicas, es decir, la Fuerza Armada y la Policía en una sola, necesariamente necesitas una reforma constitucional. Si querés tener un parlamento de 40 miembros y que ejerzan sus atribuciones en Cazapá, por ejemplo, que sea una sede legislativa, un poder judicial con 6 miembros solamente, y en donde las atribuciones van a variar, hacer que las inconstitucionalidades sean erga omnes y no al solo efecto como es hoy, y se instalen en San Pedro, o que el Poder Ejecutivo, la Administración Central, básicamente se instale en Pozo Colorado, en el afán de que geopolíticamente las cosas se muevan y urbanísticamente también, necesitas una reforma de la Constitución. Ahora, llegar a esa reforma implica todo un catecismo, porque uno va juntando las firmas, que son 30.000, y allí uno va desarrollando un proyecto de Estado, no mero gobierno, porque la gente confunde el poder con el gobierno. Yo creo que se puede tener poder sin gobierno, o se puede tener gobierno sin tener poder también. Por ahí va la idea. Sí, mira, y eso es prácticamente tu meta, ¿verdad? Lo que vos querés lograr. Mi meta es ser feliz todos los días, con las limitaciones que uno tiene en este mundo consumista. Yo no tengo propiedad privada, no me disgusta que la gente tenga propiedad privada, pero creo que si alguien va a hacer un cambio en cualquier aspecto hoy en el mundo, tiene que tener poco o nada que defender. El que nada tiene, nada teme. Sí, señor, así mismo. Y hay una lucha constante contra la corrupción acá en nuestro país, porque lastimosamente somos uno de los países más corruptos del mundo, ¿verdad? Y seguramente a muchos políticos honestos les jode eso para poder crecer o llegar a algún objetivo que tenga. ¿Alguna vez vos, por culpa de toda esta corrupción que tenemos lastimosamente en nuestro país, vos decidiste encolgar los guantes como político, dejar de lado, chao, me abro de acá? ¿Cómo? O sea, ahí está la cuestión. O uno se dedica en América Latina a ser un político, o te dedicas a ser un religioso cívico. A mí me gusta mucho lo de religioso cívico, primero que me permite diluirme un poco en el pensamiento, en lo que hace ideología. Y como político tenés que encastrarte en una cuestión definitivamente. Y nunca colgué los botines. A veces quizás uno se deprime, que es una cuestión natural, especialmente. Sí, señor. No por un asunto patológico, sino que más bien por una cuestión psicológica. Pero cuando llegas al fondo es cuando podés impulsarte otra vez hacia arriba. Sí, señor. Ahora, así mismo. Si estás allí en la penumbra, en el twilight, nunca sabes exactamente. Ave Fénix después. Depende. Lo importante para mí es llegar a la medianoche sin haber robado, aun cuando tuve cargo como el de senador, como el de diputado, el haber cumplido con mis promesas electorales y responder al voto bronca, que es el que me apoya. No es el voto timio ni el voto tibio el que me preocupa, es el voto bronca, el que me hizo llegar, el que sí tengo sumamente en cuenta. Con todas las cosas que de repente pasan, ¿verdad? Seguramente hay gente que no te apoya dentro de la política, que no te quieren, o con todas las cosas que llegaron a pasar, ¿verdad? De repente que tuviste alguna amenaza de muerte, tu familia tuvieron por todo eso, llegaste a sentir miedo en algún momento, alguien te amenazó de forma jodida, ya pasó eso, no te digo quién, ¿verdad? Pero llegaste a pasar por eso, por ejemplo. No,
cosas muy leves, no hace una amenaza porque si vos no agarrás el dinero del mafioso y le mentís, o sea, que si vos agarrás y le mentís, te fuiste al mazo. Ahí te fuiste al mazo. Porque ahí vos comprometés los códigos. En cambio, lo que yo digo es una cuestión que todo el mundo encuentra un denominador común y más allá de lo que vos indicás como corrupción, indica la impunidad que existe en nuestra sociedad. Alguna vez compañeros recibieron amenazas de muerte, etcétera, pero ocurre que yo básicamente soy un pila y los perros me conocen y he pasado por cárceles, calabozos, etcétera. Quienes no están de acuerdo conmigo es la gente que pertenece a una, ¿cómo te diría? Una oligarquía, y no lo digo como marxista ni nada por el estilo, sino que a un grupo de gente, una nomenclatura que representa un modelo de producción que me parece que no es el adecuado para Paraguay. ¿Cuáles fueron los proyectos de leyes que se aceptaron, los tuyos? Así que más o menos que te acuerdes. Bueno, en el SILPI, que las cosas que se aceptaron, ¿verdad? Todas las leyes, cosas que hiciste, ¿verdad? muchas cosas se aceptaron. O sea, acuérdate que yo tuve un año en vigencia, porque de los 1 año y 4 meses que estuve como senador, 2 fueron de receso, 2 fueron de suspensión, más 2 son 6. O sea que tuve prácticamente 8 meses y aún así presenté 190 proyectos, que uno puede ver eso en el SILPI, así como suena, SILPY, y ahí entra. La gran cantidad tiene que ver con pedidos de informe. Ponerle que eso que te acabo de decir, la mitad son pedidos de informe. Hay como 30 proyectos de ley y después son declaraciones. Lo que pasa es que el proceso legislativo no es tan rápido como la gente cree. Sacar una ley te puede demorar 2 años. De lo que yo puedo recordar, ahora, por ejemplo, o sea, están volviendo a tratar el tema de bajar los salarios, planteé el tema de la publicidad de las declaraciones juradas, y todos son cuestiones que fueron o a comisión o al Poder Legislativo. Pero ahí en el SILPI hay 5 proyectos que en mi estancia pasaron por senadores y diputados. A ver, hay una cuestión que tiene que ver con piscicultura y cosas de esa naturaleza que no son álgidas políticamente. Claro, veo que la gente siempre te pregunta cuántas leyes eso hiciste, ¿verdad? Pues, no sé, yo hasta ahora no vi una entrevista donde te pregunten cuáles fueron las leyes, por ejemplo, que se aceptaron, ahora, para saber, ¿verdad? Que para dimensionar la tarea legislativa tenés que dejar pasar un par de años. Como diputado sí te puedo decir, porque ya pasaron muchos años. Por ejemplo, la ley de la distribución y el depósito de royalties y compensaciones para las áreas afectadas por los embalses fue un proyecto originariamente mío que hoy están destruyendo en senador y están destinando 40% de royalties y compensaciones para gastos de personal. El tema que hace a la ley 1100, que es la de polución sonora, que llevamos de la mano con un compañero que se llama Martín Zaneman. Sí. Son 25 leyes. La ley de zonas francas en Paraguay. Trabajé muy fuerte en la ley de Maquila, la ley... lo que pasa, hay varias. De mi época de diputado hay 22 leyes realmente que fueron sancionadas y promulgadas. Y como senador en este momento tendría que tener a mano el SILPI para ver después que yo salí cuáles se aprobaron. Entiendo. Y con respecto a tus compañeros, tu colega ahora ahí en el Senado, vos decís que de repente ellos no rechazan cosas tuyas por el simple hecho que no le cae bien o porque le pillaste a los perros ahí robando y cosas así. Entonces, tipo, ¿no te sentí de repente que votan para que no salga cosas tuyas, por ejemplo? Que se juntan todos entre los perros para tirarte
así para atajar con las cosas que vos hagas, vamos a decirle. No, yo tengo buena relación interpersonal con los perros, tenía, Ah, ¿no? mira. Comprendo que muchas veces ellos por cuestiones de intereses políticos, bueno, me sacaron. Yo jamás hubiera votado por, en un caso como el que a mí me cupo desempeñar o protagonizar la investidura porque no hubo tráfico de influencia en una KPT selectivo. Pero ese fue el percutor nomás. Debajo Claro, había todo sí, sí, sí. un barril de pólvora. Bueno, según, por ejemplo, mi humilde experiencia, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de las personas que quieren meterse en la política, no digo por todo, ¿verdad? Sino por algunos más, que quieren meterse en la política lo ven, así como te conté hace rato, lo ven como fuente de ingreso personal para ellos y no como un trabajo? La mayoría piensa de esa forma y, por ejemplo, dicen, por ejemplo, gané las elecciones, ahora voy a ser rico y poderoso. Y lo que tendrían que decir es, gané las elecciones y ahora voy a trabajar para levantar a mi querido Paraguay, ¿verdad? ¿Vos qué opinás de repente de gente, por ejemplo, así? ¿Qué podría opinar respecto a eso? Para ellos la política es un negocio, para otros la política es una vocación. Y Ahí me sí, están preguntando acá, yo veo por ejemplo el tema así que hice por la policía. Por la policía equiparé los sueldos con los militares en el año 95. Ahora presenté yo por segunda vez el tema de exposición al peligro, que ya lo lalé bastante, ¿no? El tema de los uniformes, que sean todos por igual, que hoy no es una cuestión equitativa. Estoy nomás respondiendo ahí, ¿verdad? sí, sí, responder nomás, sí, sí, no hay problema. Ahí los perros me dicen, Payo Volverado, te fuiste a la puta legalmente, dice Miguel. Yo pregunto, ser senador, digo, es el clímax, es la eyaculación de un político o de un religioso cívico. En mi caso, he sido diputado, he sido senador y te cuento que ser senador es bastante aburrido. Y sí, no, yo justamente te dije eso con el tema de la gente que agarran la política con el tema para ganar plata y todo eso, ¿verdad? Porque me acuerdo de repente, ¿te recuerdas el diputado Tiririca de Brasil? Por ejemplo, que decía, voten no Tiririca, peor do que está non fica, y ganó lejísimo. Fue el más Metió seis, votado de la historia de sí, Brasil, algo así, ¿verdad? dentro, él se presentó por el Partido Comunista y metió con él 6 diputados más. Y después que quería renunciar porque por tal cosa, pero al final no renunció, se quedó otra vez. Y así, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar acá con las preguntitas. Ya estamos por terminar. Actualmente, ¿cuáles son tus actividades ahora? No hace falta que cuente cosas así personales, ¿verdad? Si no querés, ¿verdad? Pero así dentro de política o qué actualmente vos estás haciendo, ¿verdad? Estoy, Se está craneando algo. no, desde el punto de vista académico, estoy desarrollando la reforma constitucional. No hay o sea, en ningún país nadie presenta un proyecto de constitución totalmente articulado, porque hay que recordar que eso sale de una asamblea de ciudadanos. Lo que sí se presentan ciertos ejes durante la campaña para elegir al constituyente y o después, ya si tenés una mayoría suficiente, procurar imbrincar esas ideas en la asamblea, que en Paraguay tiene 125 miembros de la asamblea constituyente por la actual constitución. Ese es el número, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico, acabo de bajarle un chinchulín con arroz, Ah, mira. bastante bueno, ¿no? Sí, Chincholín Sí, es genial. acá tengo todavía un poquitito más que voy a cenar porque me quedé con un poquitito de hambre, ¿no? Sí, Ahí déjame la te... de chinchulín. Ah, mira vos. Y Bien, pongo ya. ahí una planchita y ahora comieron mi hija y Yolanda también le bajó un poco del chinchulín que El hice con el Chincholín. arroz. Ayer Sí, nosotros desde el le, punto, ayer nosotros le metimos un asadito y tiré la cebolla ahí en el carbón. A mí me gusta mucho la cebolla esa ahí en el carbón y después sale la cebolla y comer así crudo. Genial. hay una parte del chinchulín
que es la cola misma del animal. Allá en la colita es donde está el esfínter ya, el ano, que se llama culata. Eso se vende en los mataderos. No sé, yo soy en los supermercados, donde tiene así unos 30 centímetros aproximadamente, y es una mezcla ya de carne con la fibra como el del chinchulín, con la gordurita marmolada. Eso se hierve y luego se da vuelta así como una media y se pone a la parrilla. Ah, mira vos. Yo como a full todo lo que chura, la molleja, inclusive el del pollo, el tacara, el riñón me gusta mucho, Mira, el hígado también, mira un poco, che. el mondongo es mi plato preferido, lengua también. Y ahí en Tía Chela, vos salías a comer ahí en Tía Chela, ¿verdad? En el Tía- mercadito. sí, claro que Tía sí, Chela. ahí en Bueno, Tiachila. sí, nosotros Y, siempre nos vamos. y ahí, cuando iba al mercadito número 1, recorría en sentido horario todos los puestos. Iba comiendo todo un poco. Y después de comer, siempre un Orlistat o Senical, que conoces, que es lo que te hace evacuar la grasa. Ujú. No, Tía Chela Y es de genial. noche, y de noche en Las Delicias, que es el lugar que abre 24 horas, que es una señora muy trabajadora. Las Delicias, que ahí comes de todo un poco, menos en mi caso harina por la celiaquía. Sí, sí, sí. Y eso, ¿cómo te digo? O sea, hace mucho ya que vos te diste cuenta que sos celíaco o puede ser por un accidente. No, busqué 2 años el motivo por el cual tenía prurito. En Paraguay hay mucha gente que es celíaca y no sabe. El prurito es cuando te pica la piel, ¿no? Y después te rasca y te sale lo que llaman eritema, que son unos granitos, y que puta tenés el problema del estómago, etcétera. Y a cada cual la ataca de distinta manera. A mí me ataca mucho la piel. Y hay Sí, otras sí. personas el estómago, etcétera. Pero no es una enfermedad mortal, es una enfermedad autoinmune, así como es el asma, el vitiligo, etcétera, que Mm. es autoinmune, donde el cuerpo reacciona de una manera desmedida, en este caso contra el gluten que está en varios cereales. Con todos estos problemas que tenemos a nivel de corrupción en nuestro querido Paraguay, vamos a decirle así, ¿hay pico forma de conseguir, de ganar batallas trabajando de forma profesional sin estar armando sarambí, por ejemplo, o realmente de tan corruptos que son los perros, a la patada únicamente se le corrige? Eso es en la profesión como abogado, decís vos. No, si puedes, no sé, te puedes playar. Gracias No, ahí como forma. abogado, o sea, como político, esto es lo que hay. Los perros quieren que uno sea educado, fino, inteligente, etcétera, pero Y sí, pero esto es lo que hay. vos dijiste lo una vez, finamente robamos, le roban los perros, ¿entendés? Entonces no funciona eso. Educadamente la gente le roba al pueblo, ¿entendés? Le funciona a los que están hoy en el gobierno y en el poder. Y la población, viste que la población es el educado por esta sociedad, tiene ciertos patrones que te meten desde muy chiquitito. Primero, luego nacés y sos culpable, entonces tenés luego que bautizarte, ¿verdad? Si sos, para entrar al reino de los cielos tenés que ser pobre. Y te van metiendo ciertas cosas en donde al final terminas haciendo lo que una clase dominante quiere que hagas. Y ellos no Totalmente. hacen lo que te enseñan, ¿entendés? Y ¿Cierto? cuando uno se agarra las patadas o agarra y tira agua o le hace una KPT selectiva a un suboficial bandido, socorro, ¿no? Pero cuando Claro. te roban educadamente, los perros ni ahí. O sea, Bueno, sos un ídolo. Sí, ¿verdad? Y sí, claro, sí. Para muy mucha bueno. gente, el parámetro del éxito es el saber robar y de muy pobre terminar muy rico. Ese es el parámetro para mucha gente esos son indicadores sociales de la estructura paraguaya,
que describe muy bien el profesor Miguel Ángel Pagracio en un libro que él editó hace 40 años atrás. Es donde cuando el pobre se hace rico por caminos especiales. Es sinónimo de éxito. Digamos, o sea, porque no mortales. Justamente te quería hacer una pregunta porque, como te digo, educadamente casi siempre no se logra nada, ¿no? Acá, lastimosamente en Paraguay. Y pero hablo en todo sentido, ahí te das cuenta lo de la época de la dictadura, que todo lo fue zarambía, la pataca, ya, ¿entendés? O sea, nunca casi se logró demostrar que Paraguay tiene un potencial a nivel intelectual y se resuelven las cosas de forma profesional, ¿verdad? Y lastimosamente es lo que suele pasar mucho, ¿verdad? ¿Por qué será que de repente el dinero que nos dio Marito, vamos a decirlo así, que dio al pueblo, no se puede comprar cosas de almacén, por ejemplo? En tu almacén de la esquina, si tiene post, ¿por qué no te podía comprar y dejarle ese dinero a ellos de ganancia, ya que está, por ejemplo, justamente la gente está pasando necesidad económica ahora, ¿verdad? ¿Por qué te tenés que ir a un súper donde normalmente ya son los de gente millonarios, empresarios grandes, y no comprar ahí el almacencito de la esquina para hacerle generar ingresos a esa persona? Bueno, yo entiendo por lo que leí de que sí se puede ir uno a un almacén. La cuestión está en que los almacenes no tienen muchas veces el post. El post, Me explico. Vos sí. tenés la tarjeta o podés, pero bueno, y el otro problema está en el oligopolio, que los supermercados tienen la mayor variedad. Vos te vas al supermercado y encontrar una serie de productos de la mayor variación, monopolizan de hecho esa variedad, y te vas a una despensa y no muchas veces encontrás la misma variedad porque la demanda del barrio no es la misma que de la que tiene un supermercado. ¿Cierto? Entonces la gente, bueno, se tira al supermercado para evitar primero las filas. O sea, perdón, aún a pesar de las filas, en una hora hacer todas sus compras. Pero las despensas se fueron terminando. Y Y se sí, fueron terminando porque al comprar al por mayor, lo que va al mercado de abasto y de ahí tienen prelación en la adquisición, son los que compran como mayorista, y ujú. los minoristas quedan retrasados en esa lista. Con con todo este tema de la pandemia, las cadenas de supermercados se están forrando, será. Y no vi, por ejemplo, supermercados que sé yo, que hagan donaciones o que le den trabajo extra de medio tiempo a las personas que perdieron, por lo menos, eh, laburo por la cuarentena, vamos a decirle, mediante dure la cuarentena. No veo que están haciendo gran cosa ellos. Sin embargo, están vendiendo como locos, ¿verdad? Y en algunos casos no sé si es real esa suba de precio que hubo en algún supermercado que salió ahí. No sé si llegaste a ver que fue viral, que subían los precios con el tema de esta necesidad, pero yo no sé si vos sabés de alguien de alguna empresa de supermercado que se está poniendo las pilas y están ayudando a la gente, porque están facturando como locos y no están haciendo nada por el pueblo también. Por lo Y menos, todas este tipo de crisis sanitaria hacen la oportunidad de la gente que maneja el mundo financiero. Plata produce plata. Y eso es lo que ocurre. Hoy en este sistema ya no son ni siquiera los inmuebles ni la industria lo que produce tanto dinero como el propio dinero. Y bueno, es todo un sistema financiero que hace que la gente vaya a los supermercados, etcétera. Y a la vez, la diferencia es una plusvalía que ellos invierten, mal invierten en los bancos, pero los bancos son suyos y ese dinero produce intereses de una manera que cuadruplica la cantidad de dinero que vos podés ganar como abogado o médico, cosa parecida. claro, eso es lo que te quería decir. Depende si el pueblo paraguayo te brinda el apoyo que vos querés, ¿verdad? Como vos necesitas y llegás a un lugar privilegiado. ¿Qué, por ejemplo, podemos esperar de vos y qué podemos esperar del Paraguay? ¿Qué vas a hacer?
una nueva constitución, Eso sí, instaurar la república en Paraguay, salir de este estado feudal y, por supuesto, hacer que la distribución de tierras sea mejor y que el Estado no intervenga tanto en los procesos productivos, excepto en aquellos que tienen que ver con la alimentación de la población. ¿quiénes, por ejemplo, ahora mismo pueden hacer eso? Lo que pasa es que estos son estados en donde se mezclan asuntos liberales con cuestiones de planificación estatal. ¿Por qué? Porque el 1% de la riqueza, o sea, el 90% de la riqueza están en manos del 1% de la población. Entonces, estos son gobiernos de gerentes, no son gobiernos en donde realmente la gente está representada en un fórum. Y los que están en el fórum tampoco responden a la gran población, porque las elecciones, las urnas, mejor dicho, son el sepulcro de las necesidades ciudadanas, de los deseos ciudadanos. Hay mucho calahuichi en las elecciones. Y sí. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuál sería el futuro de nuestro país si todo sigue así? De acá 20, 30, 40 años, se va a vender nuestro país. Van a venir los yanquis y van a convertir esto en Estados Unidos de Sudamérica. ¿Qué va a pasar? Sí, todo. La africanización. Lo que pasa es que acá nos van cocinando a poco. Y esa es la parábola esa de las ranas, ¿no? Te meten en agua fría, vos estás tranquilo, pero te van subiendo la temperatura y después terminás cocido. Y la gente no se está dando cuenta de que el agua está hirviendo y nosotros estamos adentro. Y la gente tampoco se anima a salir. Y sí, no porque es todo un tema ese, ¿verdad? Porque si esto, con Germán nosotros solemos hablar mucho cada vez, ¿verdad? Sobre esto, que si esto sigue así, yo no sé qué futuro va a tener nuestro Paraguay, para empezar, porque están todos llenos de rapay, o sea, yo no sé qué, para mí está bien que vengan gente a trabajar de otro lado, darle también ayuda, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a otros países, yo, por ejemplo, cuando estuve en Brasil, conseguí trabajo de forma fácil, se comportaban bien conmigo, gané mi platita, ¿verdad? Pero hay que ver qué futuro nos espera si esto sigue así, pues lastimosamente desastre está nuestra situación en Paraguay, ¿verdad? Justamente por eso yo te dije al comenzar la conversación que gracias a vos yo estoy creyendo otra vez en esto, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Que gente así piense de esa forma. Le encontró a una persona, hoy le encontré a Payo y Payo prendió otra vez mi fuego, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? ¿A cuánta gente seguramente vos le hiciste eso, ¿verdad? Le hiciste pasar, le hiciste sentir esas cosas, ¿verdad? Y creo que eso es importante que crezcan, que hayan gente así como vos, ¿verdad? Ahora justamente con Cruzada Nacional, ya que de repente estás vos ahí, capaz le va a capacitar a muchas personas para que sigan tus pasos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Capaz con diferentes opiniones, pero de la misma forma, ¿verdad? No siendo corrupto, ¿verdad? Y eso más que nada, ¿verdad? Con eso yo quería encerrar hoy, no sé si tenés algo que decirle a la gente. No, agradecerte. Yo no soy muy del Instagram, soy más del Facebook, pero por la cuestión técnica que hablábamos antes, ahora aprendí también que a través del Instagram se puede hacer este tipo de conferencias, cosa que no se puede hacer por el Facebook, más antes. No se, antes se podía hacer, ahora ya no. Imagínate poder hablar con gente, de repente con algunos colegas tuyos, hablar de algunos problemas que pasan, ¿verdad? Y bueno, estoy demasiado contento contigo y seguramente vamos a tener el apoyo dentro de poco por ahí, ¿verdad? ¿O no? Hay algunas cosas que sí. Lo que te iba a preguntar, ¿hay opción o es mentira esto de que vos puedas volver otra vez? Había Volver a ser diputado sí. ahora. O sea, hay una... Sí, hay una inconstitucionalidad que se presentó, pero no se admitió todavía. A eso va a llegar. Entonces,
Y va a llevar un tiempo, un año quizás, pero va a servir para discutir la cuestión desde el punto de vista jurídico. Sí, 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 eso es Pero no cierto. está calculando tampoco regresar. No, me imagino, me imagino, me imagino. Justamente yo estaba hablando también al respecto de las personas así tipo como Galaverne, cosas así que ya son personas grandes, ¿verdad? Galaverne, pero, viste, yo siempre suelo escuchar que vos le admirás también a él, ¿verdad? Una persona súper inteligente y todo eso, ¿verdad? Y yo estuve pensando, él es una persona súper inteligente, pero sin embargo tiene que haber un límite de edad, como vos una vez dijiste también, para estar ahí. Hasta un Sí, límite y pero darle oportunidad a alguien nuevo, fresco que entre, ¿verdad? Tiene que haber un límite así de edad hasta cierto punto y chao, ¿verdad? Con cabeza o sin cabeza, ¿verdad? claro. Primero que hay gente inteligente que es buena y gente que no es buena, pero lo mismo sigue siendo inteligente. Claro, Y no hay que confundir inteligencia con educación, ni educación con ilustración. sí señor. Eh, los límites habría que establecer de que un parlamentario pueda ser reelecto una sola vez, de que la Cámara de Representantes tenga solamente 40 miembros y cuestiones de esa naturaleza. A mí me parece también que un parlamentario ya con 70 años ya hay pojama, compañero. Y sí, Pero el tema de edad, sexo, etcétera, religión, hoy constituyen asuntos que hacen a la discriminación desde nuestra constitución. Entonces, si ahí logramos rasgar este asunto, vamos a tener materias para trabajarlas en el futuro, Tex.